Sonic Mania marcó un antes y un después, no solo en la forma de hacer videojuegos, dado que su desarrollo estuvo muy ligado a creadores de fangame de Sonic, sino también en la forma en la cual se desarrollaban los títulos hechos por aficionados del erizo desde entonces. Ahora es el modelo a seguir por todo aquel que quiera realizar su propio juego de la mascota de Sega, tanto en gráficos, sonido, control y sobre todo las físicas. Por eso, desde 2017 han surgido multitud de exponentes de muy buena calidad, gracias a las herramientas de desarrollo que salieron a raíz del Sonic Mania. Uno de esos fangames es el que veremos a continuación, Sonic Outbound, un título que busca dejar huella en la comunidad. ¿Lo logrará? Pues vamos a descubrirlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Outbound es un juego basado en la mascota de Sega hecho por el grupo Project 255, bajo el Harinesemi Framework. Este está conformado por Akurio64 como programador principal y director, Plasmariel como músico principal y director, y Comical and Subs como diseñador de niveles. La historia se desarrolla un año después del final malo de Sonic Mania, de allí la relación entre ambos juegos que mencioné al principio. Después de la batalla en el núcleo del Titanic Monarch, Robotnik queda atrapado en Little Planet, y allí empieza a recolectar las gemas del tiempo para elaborar su siguiente plan. Su aspecto gráfico recuerda mucho a esos proyectos salidos después del Sonic Mania, aunque el sprite de Sonic es muy distinto. Si por algo destaca este fangame es por la suavidad como se mueve todo a unos sólidos 60 frames por segundo. Sin embargo, debo confesar que luce muy parecido por algunos momentos al Triple Trouble 16 bits. Esta demostración contiene dos zonas divididas en dos actos cada uno. El primero es Sunset Park, de allí su inevitable comparación con el fangame de Doan Copeland, y el segundo es Starlight Zone del Sonic 1. Todo se representa de buena manera y se distinguen perfectamente los elementos en pantalla, aunque a veces se anteponen estructuras que no nos dejan ver. Pero el look visual busca aparentar un estilo 16 bits. Las animaciones de Sonic son muy fluidas e incluso se han introducido en escenas cinemáticas. En cuanto a la música, son versiones arregladas de los temas originales, y vaya que suenan bien. En particular, destaco el primer acto de Sunset Park, y el segundo acto de Starlight Zone. Referente a los movimientos de Sonic no hay ninguna sorpresa, están presentes los típicos Spin Dash, Super Pillow e Insta Chill. Sin embargo, un inconveniente es el mal soporte para controles. No detecta bien el de Xbox 360, que es el que yo tengo. Al final tuve que usar Joy2Key. El diseño de los escenarios está bastante bien, combinando plataformeo con zonas de alta velocidad. Además, los mismos están aderezados con detalles curiosos, como unas veletas que nos impulsan o una especie de catapulta que nos da vueltas para soltarnos a toda velocidad. Los efectos de las explosiones están muy conseguidos, así también el de los escudos, los cuales no solo están presentes los tradicionales de fuego o burbuja, sino algunos nuevos como el de piedra, por ponerle un nombre, y el de viento. En regla general todo funciona bien, pero tiene detalles serios que corregir. Por ejemplo, los jefes finales. Mientras que algunos pueden ser demasiado fáciles, otros resultan muy fastidiosos. Aparte de que se puede buguear el juego durante los enfrentamientos.
Igual pasa con los Backnick. Existen unos cuyos ataques son muy difíciles de esquivar. Aparte de ello, poco más que decir de un título que me ha dejado una muy buena experiencia. En conclusión, un excelente fangame que tiene un gran despliegue gráfico, sonoro y jugable, pero que necesita mejorar algunos aspectos como las rutinas de ataque de algún jefe, así como algún que otro bug, pero nada que no se pueda arreglar de cara al lanzamiento final, ya que el proyecto es muy ambicioso. Le deseamos lo mejor. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Outbound? ¿Se convertirá en un referente en el mundo fangame? ¿Te troleó el jefe del tren? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, a Robotnik no le gusta esperar. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.